Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase en esta ocasión y vamos a hacerlo a través de una oración. Voy a invitar a Sheva que dirija esta oración para dar inicio. Oramos. Padre misericordioso, gracias te damos en esta hora de la tarde porque nos has dado la vida y nos permites estar en esta clase. Padre mío, te rogamos que bendigas al hermano que va a dar las clases, que el Dios mande el entendimiento y la sabiduría para poder enseñarnos y a nosotros para poder entender cada una de las enseñanzas para la interpretación de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues vamos a continuar con las observaciones de los párrafos. Hemos estado viendo cómo de un texto podemos extraer muchas cosas y que en otras ocasiones pasamos por desapercibidas, pero que son importantes y que nos van a ayudar a la hora de hacer nuestra interpretación. Pero para ello tenemos que observar más de una sola vez, leer más de una sola vez, irnos a ciertos detalles. Y no solamente en las oraciones, sino también en los párrafos, y más allá en los discursos o en las secciones más prolongadas de nuestro texto. Ya veíamos que en algunos pasajes se va a hablar de lo general a lo específico, es decir, pasajes que van a mencionar en una oración alguna frase que hable de manera general, y versículos después vamos a encontrar específicamente o la forma en la que se desglosa esta afirmación. Y poníamos el ejemplo de Gálatas cuando habla de andar en el Espíritu y de qué forma podemos andar en el Espíritu o cumplir los deseos de la carne, y veíamos las listas de el fruto del Espíritu y los deseos de la carne. También veíamos acerca de las preguntas y respuestas, de que los autores van a utilizar las preguntas para reflexionar al respecto. Algunas son preguntas retóricas que no necesariamente tienen que tener una respuesta, sino que implícitamente la tienen, y hay otras donde hay un juego o un estilo donde hay preguntas y respuestas. ¿No? Veíamos el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos, cuando hace este estilo de preguntar y responder, preguntas que la gente de aquel entonces se podría cuestionar, y después una respuesta a ellas, ¿no? Ahí tenemos que diferenciar cuando son preguntas retóricas o son preguntas para desarrollar su pensamiento en ese caso. También lo veíamos que las preguntas se dan en las narraciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí poníamos el ejemplo de Marcos, que las preguntas son como que el inicio de un tema, que Jesús responde a cada una de esas cuestiones, ¿verdad? Por otro lado, veíamos los diálogos, que son de suma importancia, saber quiénes están teniendo el diálogo, es decir, los personajes, qué papel están jugando, en qué escenario se da ese diálogo, si hay preguntas, si hay respuestas, si pueden intervenir otras personas o solamente son espectadores, en fin. Bueno, aquí hay algunas preguntas al respecto. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Quiénes están hablando a quién? ¿Cuál es el escenario? ¿Hay otras personas presentes? Si hay personas que están escuchando o están en esa escena, bueno, la pregunta es, ¿están escuchando? ¿Participan en el diálogo? ¿Hay una intervención de parte de ellos? ¿Su diálogo gira en torno a algún problema, alguna discusión? ¿O si hay un debate, una conferencia? ¿Se trata de otro tipo de conversación? En fin, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Otro aspecto que tocamos es la declaración de propósitos, que en nuestro párrafo vamos a encontrar que hay un propósito al hacer tal o cual acción,
y veíamos, por ejemplo, el caso de Efesios 2:10, que hay un propósito para que nosotros seamos creados en Cristo, ¿verdad? Tenemos que hacer una tarea, ¿no? Hacer buenas obras en Cristo. Otro ejemplo era Juan 15:16, es decir, Dios nos escogió con un propósito. Igual van aquí en Deuteronomio 6:3, el Salmo 19:11, hay muchos ejemplos al respecto. Medios por los que se consigue algo, hablábamos de qué se tiene que hacer para obtener algún propósito, algún resultado, alguna acción. Y veíamos, por ejemplo, Romanos 8:13, y veíamos entonces que el medio para hacer morir las obras de la carne es el Espíritu. En los otros ejemplos que veíamos, bueno, no sé hasta dónde nos quedamos, ¿hasta aquí nos quedamos? No recuerdo. Las cláusulas. Sí, vimos las cláusulas. No, las cláusulas no. El último fue los medios, el de los medios, por los... Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver las cláusulas condicionales. Dice, se trata de cláusulas que presentan las condiciones por las que tendrá lugar cierta acción, consecuencia, realidad o resultado. Por regla general, el aspecto condicional vendrá introducido por la conjunción sí. En ocasiones, la acción o la consecuencia resultante será introducido por la conjunción entonces. Sin embargo, con frecuencia tal acción o consecuencia no viene marcada por palabras introductorias específicas. ¿Okay? Entonces aquí es, hay que hacer algo para obtener algo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Noten en esta afirmación, dice que si decimos que tenemos comunión, eso es una condición. Es decir, para que como resultado de esa condición mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que para que haya esa consecuencia tiene que haber una acción, y esa acción es en este caso, les dice, tenemos comunión con Él. A ver, acá hay otro ejemplo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Noten, la condición es estar en Cristo. Si estoy en Cristo, como resultado, seré una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¿Ok? Entonces, noten que aquí es importante las cláusulas condicionales, porque para que haya un efecto, tiene que haber una acción, no tengo que hacer algo. En este caso, estar en Cristo. Aquí hay otra, Deuteronomio 28:1. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos tus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Bueno, ¿cuál es en este caso la condición? Bueno, aquí aparecía en la diapositiva. La condición es, dice, si obedecen diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Los resultados, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Bien. Seguimos entonces con acciones y roles de las personas y acciones y roles de Dios.
Los pasajes bíblicos se aluden con frecuencia a las acciones de las personas y también a las de Dios. Identifícalas y márcalas por separado. Hazte preguntas como, ¿qué es lo que hace Dios? Es decir, detalla también si se trata de alguna de las personas de la Trinidad, si es el Padre, si es el Hijo, si es el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué es lo que hacen en ese pasaje? ¿Qué es lo que hacen las personas en ese pasaje? Por ejemplo, Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cuál sería el rol ahí? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol de Dios? El de nosotros sería ser imitadores de Dios, ¿no? Como hijos amados. Ok. ¿Y el de Dios? ¿Qué persona en ese caso? No entendí la pregunta, Manuel. Sí, en ese caso, bueno, tenemos que descubrir cuál es las acciones o cuál es el rol de nosotros, es decir, de los hombres, que marca el pasaje, pero también de Dios, o sea, ¿qué es lo que hace Dios en este pasaje? Ok. Sí, el rol de nosotros es ser imitadores de Dios como hijos amados porque Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. O sea, lo que hizo Cristo fue amarnos y darse a sí mismo por nosotros, ¿no? Ese es el rol de Cristo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Ok, pero noten algo. Aquí el autor dice que también debemos de detallar de quién se está hablando cuando hablamos de Dios, qué persona es la Trinidad. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en este pasaje alguna obra, por ejemplo, habla de Cristo, ¿no? El Hijo. Pero dice, y así mismo por nosotros, Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿A quién se refiere? A Cristo. Sí, ok, esa parte queda clara, ¿no? Cristo. ¿Pero a quién? Como ofrenda y sacrificio a Dios. Al Padre, ¿no? Exactamente, esa es la parte donde tenemos que comprender. Porque suele pasar, inclusive yo lo noto a veces cuando los hermanos a veces oran, ¿no? Y a veces igual a mí me pasaba, de que orábamos a Jesús, Señor Jesús, ¿no? Pero en realidad la oración es al Padre. Y Jesús cuando nos invita y que oremos, dice que oremos al Padre, ¿sí? En el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo. Y a veces nosotros ahí como que confundimos, ¿no? Porque muchas veces oramos a Jesús, pero no, nosotros no le pedimos o sea, nosotros nos acercamos al Padre por medio de Jesús. ¿Okay? Porque aquí podríamos cometer un problema o un peligro que es el de los apostólicos. Por ejemplo, en realidad nosotros vemos a los apostólicos, pero los vemos no como una iglesia verdadera, porque, por ejemplo, ellos no creen en la Trinidad, ellos son unitarios, ellos no creen en las tres personas de la Trinidad, sino ellos ven una persona, ven que el Padre y el Hijo son lo mismo, una misma persona. Y nosotros vemos que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esa parte hay que saberla descubrir, ¿no? Y algo parecido vamos a encontrar, por ejemplo, en Efesios 1, del capítulo 1, del versículo 3 al 14, porque ahí, de igual forma, podríamos nosotros decir que es la obra de Dios, pero ahí nos va a hablar de la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. A ver, vayan a ese pasaje.
Efesios. Sí, Efesios capítulo 1. ¿Alguien que guste leerlo? ¿Qué versículo, hermano? Del 3 al 14. Efesios 1 del 3 al 14 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Ok, noten entonces cómo este pasaje es un pasaje trinitario y nos va a hablar sobre esa obra de redención de parte de Dios, la obra o la economía de la salvación, como le llaman algunos teólogos, ¿no? Noten, por ejemplo, el versículo 3 hasta el versículo 6. Ahí, ¿a quién hace referencia? Del 3 al 6. Y ven cómo inicia en el versículo 3. El Padre, ¿no? Exactamente. Y habla de lo que hizo el Padre. ¿Qué hizo el Padre? Del versículo 3 al versículo 6, ¿cuál fue el rol? Nos bendijo con toda bendición, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha, predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de nuestro Señor, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza del sol. Entonces, noten ahí que la obra del Padre fue la cuestión de la elección. Primero lo entendemos porque el versículo 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y noten que sigue hablando de la misma persona. Dice que nos bendijo. Versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿no? En el 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, aquí el personaje principal es el Padre. Sí, habla del Hijo, pero se refiere más a la cuestión que hizo el Padre. Para alabanza, ¿no? Ahí hay un propósito, bueno, pero aquí habla del rol que juega el Padre. Luego del versículo 7 hasta el versículo 10, noten de qué persona de la Trinidad empieza a hablar, cuál es su rol. De Cristo, ¿no? Exactamente, pero ¿qué hizo Cristo según ese pasaje? ¿Cuál es su función? Si el Padre elige, ¿qué hace el Hijo? Nos da redención por su sangre y el perdón de pecados. Exactamente. La tarea entonces del Hijo es la de redención. El Hijo es el que redime. ¿Sí?
Ahora bien, pero noten que ahí no termina la cosa. El versículo 11 hasta el 14 vamos a encontrar a quién encontramos y cuál es su obra. El Espíritu Santo. Exactamente. Noten que ahí habla la cuestión, o sea, el sello que él hace. El versículo 13 dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ven cómo esa parte lo podemos pasar desapercibida, pero es muy importante a la hora de que estemos interpretando la palabra, es decir, quién está hablando de qué y qué papel está jugando dentro del texto, qué es lo que el texto me dice que hace. Es decir, cuando Pablo escribió esta carta, él sabía precisamente a qué se estaba refiriendo, o sea, por eso la estructura que él va a utilizar. Entonces, así nosotros vamos a buscar en nuestro pasaje cuál es el papel que juega Dios y qué persona de la Trinidad es la que se está hablando. Quizás en el Antiguo Testamento no será tan clara la Trinidad, no en todos los pasajes como en los del Nuevo Testamento, pero sí habrá mucho que nos digan. De la misma forma, qué papel juegan los personajes, por ejemplo, en una narración, en una narrativa, qué papel juegan los personajes, si son personajes principales o si son personajes secundarios. En algunos casos hay personajes, por ejemplo, en una narración que solamente se menciona su nombre, pero no hay una acción que realicen ellos dentro del relato. ¿Me preguntas aquí? Bueno, ahora, términos que expresan emociones. La Biblia no es un libro dedicado a la información técnica y abstracta, sino también de relaciones y principalmente de aquellas que se dan entre Dios y las personas. Las emociones desempeñan un papel importante en las relaciones personales. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a ver este de Gálatas 4, de 12 al 16. Observa las connotaciones emocionales de las expresiones. ¿Alguien que guste leer este pasaje? Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. Ok, ven la forma entonces en la que está hablando Pablo y las palabras que va a utilizar. Noten que dice, os ruego, hermanos. Es decir, la forma en la que Pablo se dirige hacia los Gálatas habla de una cuestión de su relación, ¿no? Algo que no hace, por ejemplo, con los romanos, porque no los conocía tan a fondo como a los Gálatas. Y luego la expresión que utiliza. Las preguntas que él hace, dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues castigo soy en favor de vosotros de que ser posible, noten la expresión, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. Entonces, noten aquí esas expresiones que utiliza. Es decir, ¿cómo puedo explicarlo? Es decir, las palabras que utiliza, pues, las figuras que utiliza para hacer énfasis, para
mostrar las emociones que él tiene. Bueno, aquí el autor dice, ¿te das cuenta de que el término rogar transmite emoción? Mucho más intensa que pedir, es la palabra rogar. Pablo parece haber escogido deliberadamente términos vivamente emotivos para expresarnos en este pasaje y a lo largo de toda la carta a los Gálatas. De hecho, esta carta es muy emocional, es decir, expresa muchas cosas y que lo vamos a ver quizás en el otro ejemplo. ¿Cuáles son los sentimientos que Pablo expresa aquí? ¿Por qué saca a colación su pasada relación recordándole a los Gálatas la calurosa acogida que estos le habían brindado? ¿Qué grado de intensidad notas en la expresión os hubiera sacado los ojos y me los hubieras dado? Asimismo, ¿qué connotación conlleva el término enemigo? Entonces, vean todos esos detalles que van a hablar de una vivencia, de una relación constante. Aquí hay otro ejemplo y es el de Jeremías 3, 19 al 20. Dice, Dios abre y derrama su corazón, movido por la rebeldía y perversión de su pueblo. ¿Alguien que guste leer Jeremías 3, 19 y 20? ¿Lo puedo leer directo de aquí de la pantalla? Sí. Yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y Padre mío me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. Ciertamente, como una mujer se aparta perfidamente de su amado, así habéis obrado perfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Pues vean las palabras que utiliza. Aquí, este ejemplo, o esos ejemplos, esa parte de términos que expresan emoción, son las palabras que utilizaron los autores para que se vea esa intensidad, ¿no? Por ejemplo, aquí va a utilizar dos figuras. La primera, la relación de un padre con un hijo, y la relación de una esposa, de un esposo con una esposa. Por eso dice, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de la relación que hay entre un padre y un hijo. La segunda figura que va a hablar es la de un esposo y una esposa. Dice, como una esposa se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado conmigo. Entonces, noten las palabras, la relación que usa. Aquí se va a mezclar con otros ejemplos que hemos puesto o con otros aspectos, por ejemplo, con figuras retóricas, entre otras cosas, ¿no? Ahora, vamos con el tono, y el tono tiene mucho que ver con lo anterior. Hemos de identificar el tono del pasaje que queremos estudiar. A menudo esto estará estrechamente relacionado con la identificación de los términos con connotaciones emotivas. Miren este ejemplo. ¿Cómo dice Colosenses 4, 3, 1 al 4? Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿qué tenemos que ver aquí? ¿Es un tono de irritación? ¿Es algo reprimenda, de pesadumbre, o se trata de un tono formal de explicación?
Es decir, la forma en la que lo está exponiendo. Ahora, ¿cómo verían ustedes ese texto de Colosenses? O sea, ¿cómo lo dice Pablo? ¿Pablo está enojado? ¿Pablo está tranquilo? ¿Pablo está irado? Bueno, vamos a contrastarlo con la forma en la que dijo Pablo en Gálatas 3, 1 al 4. A ver si nos da tiempo. Si no recuerdan, regresamos otra vez con el mismo link. Gálatas 3, 1 al 4, hay que le gusta leer, pero que lo lea con ese énfasis. A ver si me sale. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Ya estaba yo terminando el capítulo. Es un repaso, era la prueba. Sí, sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Ok, entonces vean aquí cuál sería el contraste. ¿Qué pueden ustedes encontrar entre la forma en que Pablo enseña en Colosenses 3, 1 al 4 a lo que les dice a los Gálatas en el 3, 1 al 4? ¿Cuál es la diferencia que encuentran ustedes? En el de Gálatas sí se nota un tono como, no tan suavecito, sino como de amonestación o de regaño o algo así, como de... Bueno, yo así lo percibo. Exaltando. Sí, como que su tono es de exhortación, como que su tono es de exhortación, así, no sé. Exactamente, y de hecho aquí encontramos la parte del término, porque por ejemplo los términos que expresan emoción cuando habla de Gálatas insensatos, ¿no? Entonces eso lleva mucha emoción ese término, comunica mucho. Entonces, eso igual tenemos que identificar, o sea, qué estaba pasando por el autor. Aquí el autor se ve de una forma tan enérgica, ¿no? Igual tiene signos de admiración. Exactamente. Y ahí nos va a ayudar mucho también la forma en que nosotros leamos, ¿no? Que respetemos la intención del autor. Es decir, inclusive hasta para predicarlo, ¿no? La forma en la que uno lo predica, pues uno entiende a lo que se está refiriendo el autor, ¿no? Que para él es algo importante. ¿Por qué? Porque están haciendo como con lado el evangelio, ¿no? Y eso es lo que él quiere transmitir. Eso igual lo vamos a encontrar mucho en los salmos. Los salmos son muy de vivencias, muy de lo que estaba pasando por la mente, por la situación del autor. Entonces hay mucho del tono en que se va a escribir, que se escribieron los salmos. Por ejemplo, el Salmo 13, escuchen cómo dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo me podré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y yo resbalara, si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, los salmos tienen mucho de este tono, ¿no? Hablan mucho de lo que pasaba por el autor.
Otro texto igual un poco fuerte en cuestión del tono es este de Mateo 22, 33 al 35, que dice: Ivana, ¿gustas leerlo? Sí, hermano, es que no me aparece en la pantalla, voy por mi... Lo voy a buscar en la Biblia. Bien. Mateo 22. Sí, del 33 al 35. Voy. Dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo... 23. Sí. Ah, ya, 23, ya. A ver. Ya. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, ¿cómo ven ustedes este pasaje? O sea, ¿qué nos dice? Jesús, un Jesús muy tranquilo, después de orar. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, o sea, está amonestando, ¿no? Así es. Vean ustedes la forma en que el autor, en este caso el evangelista Mateo, quiere expresar la forma en lo que dijo el Señor Jesús. Volvemos otra vez a la parte de los términos que expresan emociones, porque vemos los términos que utiliza, o sea, son metafóricos, lógicamente, pero describen mucho de la acción de los religiosos, ¿no? Serpientes, camada de víboras. Eso nos dice mucho. En otros pasajes les llama sepulcros blanqueados, ¿no? Que son figuras retóricas, pero que expresan muchas emociones. La forma en la que lo dijo Jesús, igual de una forma muy enérgica. ¿Okay? Entonces, eso tampoco lo podemos pasar por desapercibido, porque nos habla de la intensidad con la que estuvo hablando, y en este caso el personaje, es decir, Jesús, porque ese pasaje es narrativa. Entonces, ya lo vimos en la narrativa y ya lo vimos en las cartas, en los discursos. ¿Okay? Bueno, otro pasaje es el de Lamentaciones 3, 1 al 6. Creo que esa parte de los tonos igual se va a ver mucho en los pasajes poéticos. Lamentaciones ciertamente está considerado como un profeta, está dentro de los profetas, pero tiene mucho esta parte de los lamentos. De hecho, en el canon hebreo, si no recuerdo, no estaba ubicado dentro de los profetas, estaba en la parte de los escritos, junto a los libros poéticos, precisamente por el tono en que fue escrito. Lamentaciones 3, 1 al 6 dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción debajo de la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo. Entonces noten igual las palabras que utiliza, la forma en la que organiza la información. ¿Por qué? Porque el autor no solamente quiere darnos información, es lo que tiene la Biblia. La Biblia no solamente quiere darnos información, sino que se da en un contexto donde el autor expresa algo y
lo hace de una forma tan diferente de un autor a otro. No es lo mismo leer a un profeta que leer a otro, ¿no? Pero nos va a hablar mucho del tono en el que escribe. Igual lo vamos a encontrar en los diálogos, en las narrativas. Por ejemplo, en Jonás 4, cuando hay una molestia de parte de Jonás, sus acciones muestran molestia, lo que él dice habla de su molestia, el narrador describe la molestia. Entonces, eso dice mucho del pasaje, de lo que quiere lograr el autor en sus oyentes. Bueno, con eso terminamos. Preguntas, comentarios. Esa es la parte de los párrafos y vamos a cumplir ya la próxima semana con esas observaciones y estaremos viendo ya la parte de los discursos. Ya como todos estos párrafos en una sección más grande hay una estructura sobre la cual está trabajado todo el pasaje. A eso, aquí estaríamos viendo cómo conectar entre párrafos y episodios, es decir, cómo saltamos una sección a otra. Vamos a estar viendo también cambios de relato, cómo pasamos de un relato a otro, las divisiones de esos relatos. Vamos a estar viendo algunos intercambios. Vamos a ver los quiasmos. Es lo que hace algunas semanas habíamos mencionado. Por ejemplo, la estructura, cómo se conecta una palabra de la inicial con la última, la penúltima, con la segunda con la penúltima, y encontrar un centro. Son las formas, las encontramos estas estructuras. Bien, y con eso vamos a estar concluyendo y vamos a ver igual parte de lo que son los flujos de ideas, y ya con esa parte estaríamos acabando todo lo que tiene que ver con la parte de las observaciones. No sé si recuerdan ustedes el diagrama que pusimos, ¿no? De ellos, nosotros. Y veíamos que para pasar de ellos a nosotros, primero tendríamos que hacer ese trabajo de exégesis, el trabajo de observación. Bueno, es lo que estamos haciendo aquí. Es lo que más tiempo nos lleva, observar las palabras, las oraciones, los párrafos, todo el episodio, y saber qué significó para ellos. Entonces, la próxima semana vamos a terminar con esa parte, y después viene la parte de llegar a la reflexión teológica. ¿Cómo eso que todas esas observaciones que hice, cómo todo el tiempo que pasé en ese pasaje, observándolo, viéndolo y volviéndolo a ver, me va a ayudar para poder interpretarlo a la luz del Evangelio? ¿Cómo encaja ese pasaje dentro de toda la Biblia? Entonces lo llevo al Evangelio y después ya la parte de la aplicación. Entonces, ya llevamos un buen camino recorrido, pero todavía nos falta, y pues les animamos para que sigan perseverando en las clases. Igual si pueden invitar a las demás personas, igual sería de bendición para que, pues, por lo menos la mayoría logremos terminar el curso. ¿Preguntas, comentarios? Yo creo que no, hermano. Muchas gracias, de verdad. Bien, pues vamos a concluir. Voy a pedirle a Antonio que haga una oración para concluir, y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Señor, te damos gracias en esta noche por esta clase que nos has permitido tener. Te pedimos que todo lo que hayamos escuchado, que lo que hayamos aprendido, Señor, sea guardado en cada uno de nosotros, que podamos ponerlo en práctica al momento de estudiar tu palabra, para que podamos entender mejor, Señor, el mensaje que nos quieres dar a través de las Escrituras. Te pedimos que bendigas a nuestro maestro, al hermano José, que le sigas dando vida y sabiduría, Señor, y ese tiempo y energía para poder seguirnos dándonos estas clases. Te pedimos también que nos ayudes a nosotros, que podamos estar en todas las clases en las que podamos, Señor, y que también podamos
prestar atención a las clases para que cada vez podamos aprender más y más y entenderte mejor a ti y lo que quieres decirnos a través de tu palabra. Te lo pedimos y te agradecemos por esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, si Dios así lo... Dios te bendiga, hermano. Adiós, Dios les bendiga. Linda noche. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Nos vemos. Nos vemos.